Hola, amigas y amigos de Retos Femeninos. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, ¿qué les parece si antes de comenzar nos damos este pequeño espacio de 1 minuto o 2 minutos para arrancar como siempre lo hacemos? ¿Qué tal que vamos hacia adentro y percibimos esta sensación de estar en contacto con nuestro propio corazón? Podemos cerrar nuestros ojos, contactar con nuestro corazón y vamos a respirar un poco más lento y un poco más profundo de lo que normalmente lo hacemos, imaginando que esa respiración sale y entra de nuestro corazón. Enfoca tu atención en tu corazón e imagina que tu respiración fluye entrando y saliendo de tu corazón, solo un poco más lento y un poco más profundo que de costumbre. Permítete sentir esta sensación de estar en contacto con lo más esencial de ti misma, de ti mismo. Sentir esa calma, esa paz, ese afecto y ese cariño que surgen a veces de manera espontánea simplemente por hacer contacto con nuestro corazón. Se siente rico, ¿verdad? Permítete gozarlo unos segundos más. Estar en este espacio interior donde todo está bien. Y abre tus ojos poco a poco. Se siente bien. A mí me encanta hacerlo, lo hago muchas veces a lo largo del día y de verdad es de mucho provecho. Y bueno, antes de comenzar, hablando de la dignidad, que les prometí la vez pasada que hablaríamos de esta cualidad del corazón, quiero hacer una pequeña precisión, porque después de escuchar la charla del mes pasado, alguien me dijo, oye Erika, parece que entonces está mal sentir emociones como la frustración, el enojo, o como la tristeza. No deberíamos de tener esas emociones o debemos de estar como que empujando o huyendo de ellas porque nos drenan la energía. Y porque afectan todo nuestro sistema y nuestra percepción. Y bueno, no es así de extremo. Las emociones todas nos llevan al movimiento, emoción, por eso se llaman de esa manera. Y siempre están en nuestra experiencia, suceden en nuestra experiencia la mayor parte de las veces, pero por razones importantes y específicas. Por ejemplo, no sé, si estamos enojados, el enojo nos mueve a poner un límite hacia afuera o hacia adentro. ¿De acuerdo? A lo mejor hay alguna persona que nos está importunando, que se está pasando de la raya o que nos está hablando de una manera que no es apropiada, que nos está lastimando. Y entonces el enojo permite que nosotros pongamos un alto. Ahora, cuando el enojo nos secuestra o no sabemos controlarlo, entonces muchas veces ese límite terminamos poniéndolo de manera inadecuada. Entonces, el enojo está para algo y tenemos que saber lidiar y manejar ese enojo. A veces el límite es para adentro. A lo mejor estamos procrastinando o no sé, pues sí, procrastinando me parece una actitud que a veces, por lo menos a mí, a veces cuando procrastino, me genera molestia conmigo misma. Y ese enojo y esa molestia conmigo misma hace que yo ponga un límite y diga, bueno, ya, me voy a poner a hacer lo que tengo que hacer. Pero por otro lado, por ejemplo, la frustración nos dice que pues estamos neciando en algún sentido, ¿no?
O sea, estamos yendo hacia un lugar y siempre estamos encontrando esa respuesta y queremos que las cosas sean diferentes y entonces las cosas siguen siendo igual y entonces nos sentimos sumamente frustrados. Entonces la frustración nos está invitando a que buscamos otro camino para llegar a la meta que estamos buscando o que finalmente dejemos eso por la paz y que nos rindamos, que no vamos a llegar a ese lugar, necesariamente tenemos que buscar algo más. La tristeza nos dice, no sé, que tenemos que ir adentro y revisar nuestros valores, nuestro sentido de vida, como buscar un espacio como para apapacharnos un poco o quizás llamar a alguien que nos ayude a volver a conectar con nuestra alegría y con nuestro sentido de existencia. Entonces, todas estas emociones están para algo. Muchas veces las personas eh, huimos y como que las negamos, pero pues si las negamos y no las escuchamos, eso va a estar quedando, va a quedar pendiente y nos va a estar tocando la puerta. Otra cosa que nos pasa con estas emociones es que a veces permitimos que crezcan mucho y que abarquen todo nuestro espacio. Entonces, una cosa que nos molesta hace que ya estemos enojados por todo. O a veces estas emociones secuestran nuestra existencia y entonces estamos todo el tiempo enojados o estamos todo el tiempo tristes o estamos todo el tiempo frustrados. Y eso es lo que nos está drenando la energía. Y esa es la importancia de aprender a relacionarnos con nuestras emociones, aprender a gestionarlas y también aprender a hacer esta pausa entre lo que nos enoja y la respuesta, que sea más bien consciente y emocional y que no sea una respuesta activada junto con un estrés que no nos va a permitir pensar, percibir, actuar y resolver asertiva y adecuadamente, tanto para nosotros como para los que nos rodean. Entonces, bueno, hecha esta precisión, podemos comenzar a hablar del asunto de la dignidad, que a mí la verdad es un asunto que me apasiona muchísimo, ya desde hace un rato, y me gusta llamar a la dignidad como es un valor, pero me gusta llamarlo como una cualidad del corazón. En el Instituto HeartMath llamamos cualidades del corazón, no nada más a todas estas emociones como el amor y el cariño y la atención la ternura que podemos sentir. También hay valores como la lealtad, como la dignidad, como pues no sé, como el coraje, eh, el honor, que no necesariamente son emociones, pero que por supuesto nos dan una dirección mucho más positiva, mantienen nuestra regulación fisiológica, fortalecen nuestro corazón, no nada más físico, sino nuestro corazón emocional y se vale para algunos decir nuestro corazón espiritual, ¿no? Vale para quien tenga una inclinación religiosa y espiritual, pero también vale para quien no la tenga. El corazón siempre está ahí parejo para todos nosotros. Entonces, bueno, la dignidad es un término, en principio, una idea que puede entenderse de muchas maneras. Pero el día de hoy quiero hablar de ella como esta cualidad natural que dota todas las cosas de valor por el simple hecho de existir, que nos hace acreedores al respeto de los demás y que nos compromete a comportarnos con responsabilidad y con libertad con respecto hacia nosotros mismos y hacia los demás. De hecho, cuando hay sociólogos que dicen que cuando nosotros perdemos este sentido de dignidad, cuando la humanidad pierde este sentido de dignidad, de humanidad propia y de todo lo que existe, entonces comenzamos a caer en la barbarie, en la sinrazón, y hay por ahí algún filósofo que dice que caemos en una especie de noche de terror. Y, y bueno, no sé si les parezca que soy un poco exagerada, pero a mí me parece que esta cualidad de la dignidad es algo que ahorita estamos necesitando urgentemente. Es una cualidad que nos invita a poner límites cuando alguien, por ejemplo, pretende tratarnos de manera indigna y que nos obliga a tratar a las otras personas como esperamos que a nosotros nos trate.
sin importar la especie a la que pertenezcamos o la raza o el género o la edad o la situación social o económica, ¿no? Este, la verdad es que todos los seres humanos y todo lo que existe en la vida tiene una dignidad, tiene un valor y merece ser tratado con ese respeto. Nosotros no respetamos a una persona adulta por el hecho de ser adulta, ¿de acuerdo? Nosotros tratamos a esa persona adulta porque con respeto, porque es desde nuestra dignidad lo que se espera de nosotros, porque somos unas personas inteligentes, pensantes y conscientes. Y desde esta dignidad vamos a tratar a los otros con respeto. Y la otra persona, por el simple hecho de existir, por el valor que le da su existencia, esa dignidad que le da el hecho de existir, merece ser tratada con respeto también. Este, de hecho, el término de la dignidad puede ser rastreado hasta los griegos. Y el término de dignidad los griegos lo definían como la grandeza del ser. Y me parece realmente hermoso y me parece realmente emocionante. Eh, Todo lo que existe tiene un valor y tiene una grandeza, tiene una utilidad, aporta algo a la vida y precisamente por eso tiene que ser respetado y tratado desde esa dignidad. Cuando los griegos acuñan este término, va de eso, ¿de acuerdo? Entonces ellos, como seres humanos pensantes y conscientes, asombrados por la belleza de la naturaleza y de la existencia, grandes filósofos vinieron de la cultura griega, entonces ellos al mirar esta capacidad con asombro que nosotros hemos normalizado, nosotros somos personas que pensamos y ya no nos asombramos por eso, pero los griegos se asombraban por sus capacidades y filosofaban mucho alrededor de ellas. Entonces, ellos miraban a la naturaleza, miraban al reino animal, miraban el reino vegetal y veían con asombro esta diferencia que teníamos nosotros y no por eso dejaban de respetar al reino animal y al reino vegetal, pero decían, si nosotros somos conscientes, pensamos, sentimos y estamos conscientes de eso, eh, nosotros debemos de comportarnos conforme a eso. Y sostener su dignidad era precisamente aprovechar lo mejor de su intelecto y de su cualidad, de sus cualidades emocionales y espirituales para desarrollarse desde dentro de ellos mismos y llevar lo mejor de eso al mundo. Y eso era precisamente a lo que se referían con el término de dignidad. Después ya, esto se sostuvo por mucho tiempo. Por supuesto, no todas las culturas miraban la dignidad de la misma manera. Y el siglo pasado, este término de la dignidad empezó a utilizarse mucho como una bandera para movimientos sociales y legales, esto de la dignidad de la mujer, de la dignidad de las personas de color, de la dignidad del proletariado. O sea, todos estos movimientos sociales empezaron a abanderarse un poquito con este término de la dignidad. Y bueno, es un término que lo podemos leer en documentos jurídicos, y ahí también cobra mucha importancia. Y después, o sea, al ir teniendo más importancia en estos movimientos sociales, como que dejó de tener tanta importancia en el desarrollo de la persona. Y como a finales del siglo pasado, por ahí de los 90s, 80s, empezó a surgir un concepto, digamos, me voy a atrever a decir esto, habrá personas que no estén de acuerdo conmigo, pero me voy a atrever, mi opinión personal, un concepto que vino a sustituirlo, pero que no necesariamente fue entendido de la manera correcta, y es esta parte de la autoestima, ¿no?
La autoestima podría ser como una rama del asunto de la dignidad, pero, pero la diferencia que hay en cómo entendemos la mayoría de las personas la dignidad y la autoestima, la diferencia que hay entre estos dos conceptos es que la dignidad es algo que tenemos por derecho y que no existe nada ni nadie que nos lo pueda quitar, ¿de acuerdo? Es algo que nutrimos nosotros mismos desde nosotros mismos y no hay nada ni nadie, ninguna circunstancia que pueda romper nuestra dignidad si nosotros no queremos. A veces podemos perder contacto con ese sentido de dignidad, sí. O sea, una persona que ha sido abusada, vendida, utilizada, objetivada, puede eventualmente perder ese sentido, esa sensación, esa conexión con su propia dignidad. Pero no quiere decir que esté perdida y se puede trabajar para regresar a contactar con eso. Entonces, eh, esto en cuanto a la dignidad, pero la autoestima, yo me acuerdo cuando mis hijas eran pequeñas, yo empecé a tener contacto con este término de la autoestima y, y la autoestima de repente me da la impresión de que se entiende como algo muy frágil, algo que se construye y que se sostiene desde afuera. Entonces, por ejemplo, si el maestro le hablaba mal a un niño, entonces eso iba a hacer que su autoestima se dañara. Si un niño molestaba a otro niño, eso iba a hacer que su autoestima se dañara. De hecho, todavía en la consulta escucho a adultos que dicen, bueno, es que mi pareja me dijo esto, y esto está dañando mi autoestima. Y entonces lo que sucedió fue que un sentido de valor, que es nuestra responsabilidad y que tenemos la capacidad de nosotros crear, construir, sostener y aumentar a lo largo de nuestra vida, se, se, se cambió por un otro sentido de valor que dependía de situaciones y circunstancias externas. Y creo que esto ha hecho mucho daño a lo largo del tiempo. Eh, el sentido de la dignidad, quizás, me acuerdo incluso alguna paciente adolescente, no tanto, ya estaba como por los 19 años, una chica adorable, cuando le dije, empezamos a hablar del tema de la dignidad. La primera vez que utilicé el término me dijo, ¿qué es eso? Y entonces empezamos a platicar de todas estas cosas que estoy comentando con ustedes y la invité a ver algunas películas, ¿no? Este, hay muchas películas, las hemos visto, donde, donde vemos al personaje principal o protagónico pasar por una serie de situaciones verdaderamente desafortunadas, ¿no? Y precisamente lo que hace que esta historia nos emocione es mirar cómo a pesar de la ignominia o la humillación o a pesar de la miseria o la pobreza en la que este personaje se está desenvolviendo, eso no lo hace una persona miserable o no rompe la grandeza de su alma. Y esto es algo que verdaderamente nos emociona mucho. Recuerdo alguna película que vi, era acerca de una situación de religiones, ¿no? Y entonces era una familia, la protagonizaba una familia, no era un personaje en particular. Y entonces el papá es pues prácticamente acribillado a golpes por sus captores en frente del hijo, donde lo estaban obligando a renunciar a su religión y a renunciar incluso a su nombre. Y este personaje muere a golpes, sosteniendo, yo soy fulano de tal, y esta es mi religión, y este soy yo, y esto es en lo que yo creo. Es realmente una tragedia, pero, pero esto da pie para que entonces el hijo
tome este ejemplo del papá, de esta fortaleza que va más allá de la vida, donde hay algo que es más importante que nosotros mismos, esta grandeza del ser es más importante que nuestra propia existencia. Y entonces, bueno, viene todo una historia maravillosa en lo que sigue del desenvolvimiento de la película. Entonces, la dignidad es este reconocimiento que a veces incluso cuando no nos sentimos seguros, si nosotros vamos hacia nuestro corazón y contactamos con este sentido de dignidad, de valor, muchas veces podemos atravesar airosamente situaciones difíciles. A veces incluso cuando no nos sentimos suficientes por las circunstancias externas, ir hacia adentro y contactar con nuestro sentido interno de valor es suficiente. Si lo hacemos de manera consistente, esta sensación va siendo cada vez más grande y vamos dependiendo cada vez menos de cuestiones externas para ser valiosos. Es algo muy trágico lo que estamos viendo en la cultura actual, ¿no? Donde pues el que nos den un like en Instagram o en Facebook, la imagen, en que nos aplaudan, en que no nos vean losers, en que solamente la gente que tiene dinero vale, no importa cómo le llegue el dinero, ¿de acuerdo? O sea, lo que importa es el dinero. Y entonces estamos hablando de que el valor del ser humano se está poniendo en cosas externas. Y bueno, pues desde el principio de los tiempos, pues hay personas que tienen mucho dinero, hay personas que luchan o que luchamos todos los días por el dinero que tenemos y que traemos a casa. Hay personas que acceden a muy pocos bienes, o sea, la cantidad de dinero, pues podemos decir muchas veces que es indigna la cantidad que reciben, pero ninguna de estas circunstancias debería de tener un efecto en su sentido de dignidad. Hablando un poquito en términos como incluso como escolares, a mí muchas veces me gusta hablar de los ejemplos de los niños, porque pues los adultos ya tenemos nuestra historia y vamos tratando en el día a día de ser mejores personas y de hacer las cosas de mejor manera. Pero si nosotros podemos ir educando también desde el ejemplo a los niños con estas nociones, les vamos a ahorrar muchas tristezas, muchos sinsabores, muchos dolores de cabeza. Entonces, bueno, vamos a suponer que un niño le dice a una niña unas palabras feas o si la ofende y le está molestando consistentemente. Bueno, aparte de lo que normalmente hacemos como papás, de ir a hablar a la escuela, hablar con los maestros o lo que sea, es importante que le digamos a nuestros hijos que, y eso lo hacemos desde el ejemplo, o sea, yo no voy a responder con una grosería o no me voy a poner triste o no me voy a hacer chiquita ante las ofensas de un niño, porque este niño está necesitando de ser ofensivo para poder tener una sensación de poder por encima de mí. Y eso no es digno de un ser humano. O sea, una persona que tiene que golpear o que tiene que ofender o que tiene que humillar para hacerse valer, es una persona que no se ha desarrollado lo suficiente como un ser humano para poder relacionarse. Y un poquito desde el concepto de la dignidad, sería una persona, pues en vez de tenerle miedo, tendríamos que tenerle compasión. Y bueno, estaría bien que nos alejáramos de ella, ¿me explico? Entonces, aquí no es nada más está mal lo que te están haciendo, sino tú estás por encima de eso. ¿Te duele? Sí, sí duele. Sí nos duele cuando alguien nos molesta, sí nos duele cuando alguien nos trata de una manera indigna, pero si nosotros al tener esa experiencia vamos hacia adentro y contactamos con nuestra dignidad, nos podemos rescatar.
¿ok? Eso es muy importante. Ahora, la dignidad no es algo que tenga que ver con la cultura que tengamos. Cultura y educación son dos cosas diferentes, ¿de acuerdo? Me acuerdo hace muchos, muchos años, no sé si alguna vez ya había hablado con ustedes de esto, pero bueno, allá en mis juventudes, fui actriz. Y entonces estaba yo empezando una telenovela, la protagonista era Verónica Castro, y entonces se supone que tenía un personaje doble. Era su mamá y su hija, ella misma, mamá e hija, se llamaba Mi Pequeña Soledad. Entonces Soledad era una hija secuestrada y entonces, o robada o perdida, una cosa así, y entonces vivía en un barrio muy pobre. Y entonces, bueno, pues ya estábamos todos maquillados, yo le hacía de la muchacha de Verónica Castro, y entonces, bueno, entramos al foro y de repente Verónica entra al set del cuarto de Soledad chiquita, la que vivía en este barrio humilde. Y entonces entra a lo que en el set del foro era el cuarto y estaba el cuarto todo sucio, desarreglado. Y entonces Verónica entra y lo mira y dice, ¿qué es esto? Y el señor del staff, el que arreglaba todas estas cosas, las decoraba, decía, es el cuarto de Soledad. Y dice, es que está horrible. Y dice el señor, bueno, pues sí, es que vive en condiciones muy, muy miserables. Y entonces Verónica lo dijo de una manera muy, muy educada, muy linda, porque de verdad siempre, siempre fue ejemplo de buen trato con todo mundo. La quiero y la recuerdo con mucho cariño y con mucho respeto. Le dijo, te voy a pedir que por favor arregles esa cama, limpies un poco y pongas unas flores. ¿Ok? Ser pobre no significa no tener dignidad. Arréglalo, por favor. Pon algo lindo. Y cuando yo escuché eso, a mí me emocionó muchísimo. Yo creo que ese fue el día, porque además empezaba yo a trabajar con ella, ese fue el día que la amé para todo el resto de mi vida. Y además siempre se comportó coherente con esa misma ética. Y, y desde entonces el término de la dignidad para mí es importante. Este, los quiero invitar, de verdad, amigas y amigos de Retos Femeninos, a que lean un poquito acerca de lo que es la dignidad, a que platiquen con sus hijos, a que, a que hagamos entre todos un esfuerzo por rescatar este valor en nuestra cultura. Una cosa que yo veo que me da una enorme tristeza es que creo que en la política, en todo el mundo, se utilizan los movimientos de los grupos minoritarios para el juego político, ¿no? A ver qué presidente, y no estoy hablando de México, estoy hablando del mundo entero, ¿no? Entonces, ¿qué presidente apoya qué movimiento minoritario para ver cuántos votos va a ganar y todo ese tipo de cosas? Pero los movimientos minoritarios y los asuntos de género, no digo que sea absoluto, pero sí hay una parte donde todas estas narrativas a lo que nos lleva es a la diferenciación. Los grandes, los chicos, los viejos, los niños, los hombres, las mujeres, los pobres, los ricos. Y todo esto nos está dividiendo, nos pone a unos contra otros. Y en realidad somos los seres humanos. Todos los seres humanos somos seres que tenemos un grado de inteligencia emocional y de inteligencia intelectual que nos obliga, por esa grandeza que tenemos, a comportarnos y a dar lo mejor de nosotros mismos siempre. Y que nos obliga también a no permitir que nadie nos trate por debajo de esa dignidad. ¿De acuerdo? No podemos permitir que una persona nos trate mal. Y no permitirlo no significa que vamos a regresar a la persona la respuesta
al trato indigno con la misma violencia o con la misma bestialidad con la que nos están tratando, sino al contrario, nosotros vamos a modelar con nuestra compostura, con nuestra inteligencia, con nuestro aplomo, una nueva manera de ser. Creo que estamos en un momento muy crítico, la humanidad, y hemos aprendido que nuestro comportamiento y nuestras reacciones siempre van en función de lo que nos sucede afuera. Y un punto importante de este tema de la dignidad es que lo que sucede afuera, ahí está ahí afuera. Pero nosotros elegimos cómo queremos responder. Esa es una posibilidad que tenemos siempre. Nosotros elegimos cómo vamos a responder. Y nosotros elegimos si respondemos como bestias o como bandidos o como personas desconsideradas o si respondemos como seres humanos íntegros. Mientras más personas vayamos recobrando esta conciencia de nuestra grandeza y de nuestra verdadera cualidad y empecemos a contenernos y a responder de una manera más apropiada, esta crisis terrible en la que estamos viviendo va a mejorar muchísimo. No, a veces también, por ejemplo, lo veo en las parejas, ¿no? Tengo un trabajo de pareja y entonces, o un paciente que llega y me dice, entonces le dije a mi pareja horrible y le grité y le dije groserías que jamás le había yo dicho a mi pareja. Pero es que, bueno, me voló la tapa de los sesos. Ella estuvo duro y dale con esta cara, con estas palabras, con esta jeta que traía todo el tiempo y con sus quejas. Y entonces ya reventé y le dije esto y esto y esto y la empujé y me siento muy mal, pero ella tuvo la culpa. Y bueno, esto es algo que honestamente, si nos revisamos a nosotros mismos, es algo en lo que caemos con mucha frecuencia, ¿no? Entonces le grité a mi hijo porque no me obedeció y entonces, pues, no me quedó otra más que gritarle. Este, le hice esto a mi esposa porque ella ya me había hecho esto otro o no le puse atención, pero ella tampoco me pone atención. Es una narrativa que tenemos constantemente. O sea, no, pues es que yo no lo ayudé porque él nunca me ha ayudado. Son narrativas que tenemos. Y una vez estamos poniendo el poder en las cosas externas y estamos perdiendo nuestro contacto con nuestra dignidad, con nuestra propia grandeza. Entonces, bueno, el llamado en esta ocasión o la invitación precisamente es a que revisemos esto. Somos seres humanos, no somos bestias. No podría decir no somos animales porque los animales tienen una ética personal que va dentro de la ecología, del sistema, ¿no? Un animal no mata por placer, un animal no roba, o sea, los animales hacen lo que hacen y tienen sus propios mecanismos reguladores. Los animales tienen mecanismos reguladores. Nosotros también los tenemos, pero cuando no los hacemos valer, cuando no los ejecutamos, nos estamos convirtiendo en bestias, en el peor de los casos. Pero también a veces estamos perdiendo una herramienta, la dignidad, que nos permite ser fuertes ante situaciones difíciles. ¿De acuerdo? Ante alguien que nos está molestando en el trabajo, ante a veces un hijo que nos está tratando de forma indigna, o ante un padre que nos está tratando de forma indigna, o ante un amigo, o nosotros mismos. A veces podemos revisarnos en nuestro comportamiento y de verdad decir, pues sí, o sea, estoy siendo muy reactivo y estoy siendo muy violenta, o estoy siendo muy grosera, o estoy siendo negligente, o sea, ¿qué es lo que no estoy haciendo bien? Y la excusa no está fuera, ¿de acuerdo? Aquí es una cuestión de agarrarnos a nosotros mismos, ir hacia adentro de nosotros y poner un alto, mirarnos en el espejo
y de verdad mirar que tenemos un cerebro, que tenemos un corazón, que tenemos una inteligencia y que queremos un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Y que precisamente por eso, precisamente en congruencia y en coherencia con eso, lo que queremos es, aunque las cosas están mal, ser lo mejor que podemos hacer para llevarle eso al mundo. Entonces, bueno, hoy no está así como muy tierna ni muy romántica mi plática, pero creo que es importante. Y a mí me parece inspirador y me parece profundamente emocionante que la raza humana, de verdad, o la especie humana, mejor dicho, de verdad pueda, de individuo, de familia en familia, hacer este alto, ir hacia adentro y decir, bueno, las cosas afuera no están bien. Estamos enfrentando retos muy grandes, pero nuestra inteligencia y nuestro corazón siempre puede ser más grande. Y bueno, pues los invito a que nos veamos la semana que entra. La semana que entra, bueno, la semana que entra, el mes que entra. El mes que entra voy a ver si puedo invitar a una amiga que quiero muchísimo. Ella es una empresaria y ella es también una coach del Instituto HeartMath, de toda esta parte de la regulación emocional y la coherencia del corazón. Y ha estado aplicando las técnicas y el enfoque de HeartMath en su empresa. eh, y, y bueno, cuando la escucho me emociona mucho y es algo que quiero platicar porque ir nutriendo nuestro corazón, ir conectando con nuestro corazón y ir poco a poco poniendo el corazón en lo que hacemos, no nada más es una cosa de la piel para adentro o algo que es en nuestra casa y con nuestra familia y que ahí va a hacer mucho provecho. Esto hace provecho en el mundo entero, hace provecho en nuestra empresa, hace provecho con nuestras relaciones fuera de casa, hace nuestra vida todavía mejor. Y de verdad, vivir desde el corazón nos permite ser los mejores seres humanos que podemos ser para el mundo y para los que amamos. Nos vemos hasta la próxima y bueno, ya sabes, si tienes algún comentario, alguna sugerencia, lo puedes escribir aquí abajo. Muchas gracias por escuchar.